Dice la Escritura: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Bien, esta es la oración que hace David, buscando la misericordia de Dios, porque dice que el pecado ensucia al hombre, y dice que la maldad ensucia su vestido. Por eso es que dice: lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Y esta debe ser la oración que haga todo creyente de continuo, para poder escudriñarse con lámpara, porque lámpara de Dios es el espíritu del hombre, que escudriña, dice, lo más profundo del corazón. Pero cuando el espíritu del hombre está dispuesto a escudriñar lo más profundo del corazón, porque esta pregunta le hice el Señor acerca de esto: ¿cómo lavas más y más de la maldad al hombre? ¿Por qué dice: lávame más y más de mi maldad? O sea que no se trata de un lavar solamente, sino lávame más y más de mi maldad. Y esto me dijo el Señor: cuando te adentras en tus iniquidades y en tus faltas y en tus debilidades, y las reconoces, no mirando a los demás, sino mirando tu interior, entonces reconoces y entiendes la profundidad de tu maldad, y entiendes la profundidad de tu pecado, y mientras más la puedes entender, más te puedo lavar. Así me dijo el Señor acerca de esto. Porque el objetivo es que cada uno esté limpio delante de Dios. Pero cuando el hombre se pone a mirar al hombre, no puede ser limpio, porque no puede ver en sí mismo la maldad, no puede ver en sí mismo el pecado. Y así entonces se queda sucio, porque entonces el hombre se mira en el espejo del hombre. Y el espejo del hombre no es el espejo en el cual se debe de mirar, sino que dice que nosotros vamos mirando la gloria del Señor, así como en un espejo, y vamos siendo transformados por el Espíritu del Señor, de gloria en gloria, en la misma imagen del Señor. Pero dice que vamos mirando la gloria del Señor como en un espejo. De modo que ese es el espejo en el cual debemos mirarnos, no en el espejo del hombre, tratando de buscar allí su iniquidad, tratando de buscar allí su pecado, tratando de buscar allí su falta, porque eso no nos puede santificar, no nos puede santificar lo que ninguno nos haya hecho, sino que nos santifica la justicia que podamos tener nosotros delante de Dios, pero porque verdaderamente nos escudriñamos con lámpara. Y es la lámpara de Dios, como dice que lámpara de Dios es el espíritu del hombre. Cuando el espíritu se ablanda y cuando el espíritu está dispuesto a escudriñarse lo más profundo del corazón con el entendimiento de Dios, y el espíritu de Dios entonces le va declarando, le va revelando lo que está correcto, lo que está incorrecto, lo que está justo, lo que está injusto, y lo hace entender como Dios, y así entonces el hombre es santificado. Pero cuando se mira la falta que le hizo el otro, no se puede entender esto, y no se puede escudriñar en lo profundo del corazón, y allí es que el hombre es hallado culpable, porque dice que si el ladrón fuere hallado 7 veces pagará la culpa. Dice que entregará todo el haber de su casa. ¿Por qué? Es cuando alguien busca en alguien la falta, es cuando alguien juzga a alguien, y en él se hallan entonces 7 veces cosas más peores de aquellas que él juzgó, de aquellas que él señaló, de aquellas que él condenó. Porque así es cuando un injusto juzga a un justo, así es cuando uno juzga a otro sin tener en cuenta el criterio de Dios, sin tener en cuenta lo que Dios haya dicho, sin tener en cuenta cómo lo mira Dios, sin tener en cuenta cuál es el juicio verdadero de Dios. Por lo cual se dice que no juzguéis según las apariencias, porque esto es un juicio del corazón, y es un juicio injusto, sino que se juzgue con justo juicio, es el juicio de Dios. Y cuando el hombre desatinadamente juzga injustamente, y en él van a ser halladas 7 faltas más. Por lo que el Señor dijo que cuando vaya a juzgarse a alguien, dice que primeramente se saque la paja que está en su propio ojo, y entonces se podrá ver para sacar la paja del ojo de su hermano. ¿Por qué? Porque nadie puede tratar de sacar una paja teniendo una viga en su ojo. Cuando uno trata de hacer eso, entonces la viga se le adentra más, y la falta que tiene se le ahonda más, se le afirma más en su interior, en su corazón, porque no está tratando de limpiarse, porque no está tratando
tratando de mirar sus iniquidades y su falta, y no está tratando de estar limpio para llegar al cielo. Y ese pecado lo va a ensuciar cada vez más. Ese pecado ensucia cada vez más su ser espiritual, porque dice que el pecado ensucia al hombre. Por eso es que dice, límpiame de mi pecado. Donde está el pecado, donde el hombre no reconoce su injusticia, donde el hombre no reconoce su iniquidad, hay suciedad, y el alma sucia no podrá entrar en el cielo, como dice la Escritura, que no entrará en la santa ciudad de Jerusalén ninguna cosa inmunda, ni que haga abominación y mentira, sino solamente lo que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, cada pecado que se lleva dentro, cada pensamiento que se tuvo injustamente, cada pensamiento inicuo y pecaminoso que se tuvo y no se arrepintió de ello el hombre, no lo escudriñó, no lo reconoció, no lo entendió, lo ensucia, y con esta suciedad no podrá entrar en el cielo. Por esto fue el clamor de David, porque este no fue David específicamente como para hablar de él, como muchas veces muchas personas se ponen a señalar a David por el pecado que cometió, habiendo hecho ellos 70 veces 7 peor de lo que hizo David, y continuamente, porque él lo hizo una vez apenas, pero porque se descuidó, porque se desenfocó de la obra de Dios, del trabajo de Dios. Pero esto no fue que lo está orando David para que uno esté mirando a David, sino que el Espíritu Santo lo ha hecho hacer esta oración para que el hombre tome ejemplo, y para que el hombre se mire en ese espejo, y para que entonces el hombre pueda orar conforme a esta oración, buscando el perdón de Dios, buscando la limpieza de Dios y buscando la purificación que viene del cielo, escudriñándose con lámpara, allí mirando el interior y pidiéndole a Dios la compasión conforme a su misericordia, porque dice que por gracia somos salvos, no es por obra para que nadie se gloríe, no por obra de justicia que nosotros hayamos hecho. ¿Qué quiere decir? Que el Señor nos salva por un favor. La gracia es un favor. La gracia no es algo que se le debe al hombre, sino que es un favor que se le hace al hombre. ¿Por qué? Porque si alguno es salvo por obras que haya hecho, entonces no se le cuenta el salario como gracia, como dice la Escritura, sino como deuda. O sea, se le debe por la justicia que hizo, pero como es gracia, a nadie se le debe, porque todos venimos cargados de iniquidad. Pero cuando esa gracia salva, cuando esa gracia perdona, cuando el hombre se arrepiente y va a una humillación delante de Dios, y esa gracia lo perdona, entonces el hombre, entendiendo que no ha hecho ninguna obra de justicia para ser perdonado, que todo lo que hizo fue arrepentirse, todo lo que hizo fue humillarse, todo lo que hizo fue pedir perdón, entonces el hombre debe de entender que de su corazón debe de desarraigar muchas cosas inicuas que carga, que arrastra del mundo, que arrastra del hombre natural, porque fue gracia, porque fue salvo por gracia, no por obra de justicia que hubiere hecho. Y si no hizo obra de justicia, es que allí arraigado en su corazón todavía hay cosas que debe de desarraigar, por lo cual ninguno es contado como justo, porque dice que ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Y así el hombre, entendiendo que es salvo por esa gracia, de ahí en adelante debe de ponerse a trabajar por su purificación, mirando en su interior con la lámpara de Dios, escudriñando su interior con la lámpara de Dios, cuya lámpara es el espíritu mismo del hombre, que escudriña hasta lo más profundo, y el espíritu humillado, el espíritu contrito por sí mismo, tratando de escudriñar, preguntándole a Dios dónde están sus faltas. Este puede entender lo que tiene, este puede entender que en su corazón hay iniquidades, que en su corazón de pronto hay codicia, que en su corazón de pronto hay envidia, hay celo, hay avaricia, hay injusticia, hay necedad, hay insensatez y muchas cosas más que no alcanza el tiempo para describirla, como cuando Pablo dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, idolatría, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, blasfemias,
y cosas semejantes, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales ya os he dicho antes, que si no os arrepentís, pereceréis. ¿Por qué? Porque dice que son muchas las obras de la carne que tiene el hombre, y cuando se va a estas cosas, se ven cosas como pecados abominables, como pecados reconocidos entre la cristiandad, como grandes pecados, como lo son adulterio, fornicación, orgía y todo este tipo de cosas. Pero hay cosas que no se ven como grandes pecados allí en todo ese grupo que se menciona, y dice de ellos celos, pleitos, contienda, y estos son pecados que el hombre no ve, que tiene, porque hay rencilla dentro del corazón, y hay espíritu de rencilla, y hay espíritu de pleito y de contienda y cosas, pero el hombre no lo entiende. Todo eso debe de escudriñarlo el hombre dentro de su interior, y allí con la lámpara de Dios, allí con la ayuda del Señor, entender y ablandar su corazón y reconocer que todas estas cosas están en él, pero describiendo todas las cosas delante de Dios, como es que debe de ser, porque dice que delante de Dios se debe de confesar el pecado que tiene cada cual, pero dice que describiéndolo, como dice David, que le decía al Señor: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste entonces la maldad de mi pecado. Y así el hombre puede entonces declararle al Señor, cuando ablanda su corazón para entender, con la lámpara de Dios que lo ayuda a escudriñar, que lo ayuda a escudriñarse en lo más profundo de su corazón, porque esta es la lámpara de Dios, el espíritu humillado, el espíritu contrito. Este es el que lo ayuda a ver con esa lámpara, y entonces le describe a Dios y le dice: tengo esto, y tengo esta otra cosa, y tengo esta otra cosa, y descubro que tengo esto. Y cuando el hombre también le va pidiendo a Dios que lo atraviese por su camino, que enderece su camino delante de él, y que lo guíe por su sendero justo sin que se desvíe ni a la derecha ni a la izquierda, que le quite de en medio todo lo que no provenga de Dios y le ponga en medio todo lo que provenga de Dios, entonces lo va a guiar Dios por su camino, y en ese camino se va a encontrar con faltas que no se hubiera topado con esas faltas de sí mismo si hubiera y si hubiera atravesado por otro camino, si hubiera escogido otro camino, no pidiéndole a Dios el de Dios. Por eso es lo importante de pedirle a Dios su camino, por eso es lo importante de desear y de anhelar la perfecta voluntad de Dios, y que Dios enderece su camino delante del hombre. Cuando esto el hombre lo busca y lo pide y lo clama y lo suplica a Dios, entonces Dios lo acomoda y le pone en medio todo asunto que va sacando a la luz todos los errores ocultos que tiene el hombre. Porque si esto no acontece, entonces el hombre queda con sus errores allí ocultos, queda con sus errores allí encubiertos, que no los puede ver, no los puede entender. Pero la lámpara de Dios, que es el espíritu del hombre, se la hace ver y se lo hace descubrir al hombre cuando éste le pide su camino. Porque de varias formas el Señor alumbra ese interior, alumbra esa profundidad. Cuando el hombre medita en sus cosas, cuando el hombre medita en sus injusticias, cuando el hombre medita en todas sus iniquidades, y no todo se saca a la luz allí, sino cuando el hombre entra por el camino que Dios le traza, pues se lo pide al Señor continuamente. Cuando se lo pide al Señor, suplicándoselo con riego, con súplica, y entonces la lámpara de Dios allí le va a alumbrar, pero a través del camino, porque hay cosas que Dios alumbra a través del camino que Él endereza delante del hombre, y hay otras cosas que no alumbra a través del camino, sino que las alumbra en la meditación del hombre. Cuando el hombre medita sobre su cama, cuando el hombre medita allí descansando en todas sus obras y en todas sus injusticias. Por eso es que dice: meditad en vuestra cama y callad. Meditad en vuestra cama y callad. ¿Cómo es meditar sobre su cama? Sobre la cama se descansa, sobre la cama el cuerpo descansa, sobre la cama no solo que descansa el cuerpo, descansa la mente, porque el trabajo de la mente también es trabajo. Y allí entonces sobre la cama se reposa. Pero este meditar sobre la cama es un meditar sobre una cama espiritual, y esta cama espiritual resulta ser allí el descanso, donde el hombre descansa. El hombre descansa en su forma de vivir, el hombre descansa en su iniquidad, el hombre descansa en su propia obra que él de su propio corazón hace, el hombre descansa en sus propias justicias que él entiende que son justicias, pero que no son justicia, sino que son injusticia delante de Dios. Y esta es la cama en la cual
en la cual el hombre, nacido de carne y de sangre, y que tiene muchas iniquidades en el corazón, descansa. Esta es la cama. Él descansa en sus muchas justicias, que dice él que son justicia, pero Dios no se lo ha declarado. Él descansa en sus muchas iniquidades porque no se ha escudriñado, no se ha mirado por dentro con la lámpara de Dios. Él descansa en su forma de pensar y en su forma de vivir, que cree que es justo delante de Dios y que cree que todas estas cosas son limpieza delante de Dios. Y por eso que el Señor dice: meditad en vuestra cama y meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Meditad en vuestro corazón, meditad, ablandando el corazón para entender que eso no es justicia. Entonces meditar cómo es la vida del Señor, cómo es el corazón del Señor, habiendo escudriñado su palabra, habiendo sobreabundado en su palabra, porque es necesario sobreabundar en las Escrituras, porque de lo contrario no se puede entender cómo es el corazón de Dios para ver qué realmente está mal, para ver qué realmente es injusto, siendo que el hombre piense que es justo. Debe de sobreabundar la palabra en el corazón del hombre, porque dice, así como dice la Escritura, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, y nos exhortemos unos a otros con toda sabiduría, y así sobreabundando, abundando y sobreabundando la palabra de Cristo en nosotros, podemos entonces meditar en nuestros corazones, descansando en nuestras injusticias, descansando en nuestra falta, que no pensamos que son faltas, y así entonces meditando, pero con la ayuda del Señor, pidiéndole, preguntándolo, ahondando en nuestra forma de ver las cosas, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de expresarnos, de sentir, en todas las cosas que tenemos en el interior. Entonces podemos ver que no están bien, y podemos entonces levantarnos de esa cama, porque esa cama es de muerte, esa cama lleva a la condenación, porque eso es una cama espiritual, es la cama de la muerte, es donde el hombre descansa en sus injusticias. Y por eso también el Señor pone el ejemplo de las 10 vírgenes que descansan, que duermen. ¿Pero por qué duermen? En este caso, duermen porque duermen en sus propias obras. Este es el dormir. El dormir no quiere decir que la persona no ore. El dormir no quiere decir que la persona no esté predicando el evangelio. El dormir no quiere decir que la persona no cante alabanza. El dormir quiere decir descansar en su propia obra, descansar en sus propias justicias, y descansar en sus muchas iniquidades y en sus muchos pecados. Y la oración que hace David es una oración que no descansa, es una oración que lo libra de ese descanso, es una oración que se levanta, o sea, no le permite descansar en sus iniquidades, no le permite descansar en sus injusticias, no le permite descansar en su forma de pensar, no le permite descansar en su forma de ver, como también clama el salmista, y dice que toda la noche oró a Dios, alzaba a él mis manos de noche sin descanso, y mi alma rehusaba consuelo. Alzaba a Dios mis manos de noche sin descanso, y mi alma rehusaba consuelo. ¿Qué quiere decir? No se permitió descansar en sus iniquidades, sino que ahondó y dijo: esto no debe de estar bien, voy a preguntar al Señor, voy a ahondar en ello, voy a ver si realmente esto es de mi propia visión, o esta es la forma de pensar de Dios, o si esta es la forma de ver de Dios, o esto salió de mi corazón porque me lo puso el enemigo, porque el enemigo anda buscando alrededor en todo tiempo, anda buscando a quien devorar, como cuando se le presentó a Dios y Dios le dijo: ¿de dónde vienes? De rodear la tierra, y dice, y de andar por ella. O sea, así él anda, rodeando la tierra, andando por ella, para tratar de engañar, para tratar de decirle a los justos: mira, esto es justo que lo hagas, y no siendo justo, siendo injusto lo que le está diciendo. Esto es justo que pienses de esta manera, no siendo justo aquello que le está diciendo, y así engaña, Y entonces el salmista dice que alzaba sus manos a Dios sin descanso. ¿Por qué? Porque es necesario levantarse de todo aquel engaño, levantarse de toda aquella injusticia, o sea, levantar las manos a Dios, presentar a Dios: Señor, esto está justo, esto está injusto,
esto y esperar en la respuesta de Dios, escudriñar en su palabra, ver en lo profundo de su corazón para ver si eso que piensa, eso que hace, eso que dice, eso que siente, eso que vive es justo delante de Dios o no. No se trata cuando dice que alzaba él mis manos de noche sin descanso y mi alma rehusaba consuelo. No se trata de pasarse una noche entera orando con las manos en alto. No se trata de eso. Se trata de una acción espiritual. Se trata de una acción de despertarse, de ese descansar en sus propias justicias. Se trata de despertarse, de ese descansar en sus propias iniquidades, que no piensa que son iniquidades. Se trata de ese despertarse de sus propias obras, de levantarse alzando las manos a Dios para ver si tienen sangre, para ver si tiene espiritualmente sangre, para ver si están sucias espiritualmente, si han cometido iniquidad, si han cometido fraude, para ver si han hecho mal, para ver si han agraviado a alguien, para ver si han hecho daño, para ver si han matado espiritualmente hablando. Por eso es que se le levanta las manos a Dios sin descanso, presentándole, preguntándole qué ha hecho en sus pensamientos, en sus obras, en su manera de pensar y demás, porque aún con el pensamiento, aunque no se le diga de pronto algo mal a alguien, se peca, por lo cual el Señor dice, ni aún en el secreto de tu cámara digas mal del príncipe, ni en tu corazón pienses mal del rey, porque las que tienen alas llevarán la palabra. ¿Cuáles son las que tienen alas? Los ángeles que están alrededor, que son la multitud de testigos que tenemos a nuestro alrededor, y ellos ven el pensamiento, y ellos leen la mente, ellos miran lo que está dentro del corazón del hombre, y esto, como ya es contado como pecado delante de Dios, van y lo presentan delante de Dios como una iniquidad, como una injusticia, como una falta que se cometió, y eso mancha el vestido del hombre, eso lo ensucia, y por eso David le pide, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, conforme a la misericordia del Señor, conforme a la multitud de las piedades del Señor, no porque yo haya hecho algo justo, no porque yo haya hecho una obra y sea considerado justo, no, sino que todo pecado perdonado es conforme a la multitud de las piedades del Señor, no porque yo me diga evangélico, no porque yo me diga que soy pastor y que yo he hecho una buena obra, no porque yo me diga que predico la palabra, o que tengo sueño, o que profetizo, o que tengo dones, o que hago esto, o que hago lo otro, no conforme a eso, sino conforme a la multitud de las piedades del Señor, porque dice que Él no nos ha pagado como realmente merecen nuestras obras, y no nos ha dado conforme a como merecen nuestras iniquidades. O sea que ningún hombre se debe de considerar justo, ningún hombre se debe de considerar puro, ningún hombre se debe de considerar limpio, sino entender que conforme a la multitud de las piedades del Señor es perdonado en cada una de esas injusticias, en cada una de esas iniquidades, y que es perdonado en cada una de sus obras que hace desatinadamente, no preguntándole a Dios las cosas, y así el hombre va a ir siendo limpio cada vez más por la limpieza verdadera de Dios, cuando se vaya humillando delante del Señor, cuando vaya reconociendo sus iniquidades, y entonces podrá ir amando cada vez más a Dios, como dice el Señor, que al que mucho se le perdona, mucho ama, pero al que poco se le perdona, poco ama. Pero ¿cómo es esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que unos pecan más que otros? ¿O que uno se le perdona más que otro porque peca más, a otro se le perdona menos porque este hizo poquito? No, en ninguna manera, sino que se refiere el reconocer cada uno lo que ha hecho. Al que mucho se le perdona es porque mucho ha reconocido toda la injusticia que lleva dentro. Pero al que poco se le perdona es porque poco ha reconocido toda la injusticia que lleva dentro. Conforme a como el hombre reconozca, conforme a lo que el hombre entiende de todo lo que lleva dentro en el corazón, que es inicuo delante de Dios, así se le perdona. Si no lo entiende, no se le perdona. Pero si no se le perdona, va con esa mancha. Si no se le perdona, va con esa suciedad. Si no se le perdona, va con esa carga encima de su hombro, en el alma. Su alma lleva esa carga espiritual, y esa carga tendrá que ir con él por la eternidad si no se arrepiente de ella. Entonces, estos son los que aman mucho, los que mucho reconocen la multitud de sus injusticias, los que mucho reconocen sus iniquidades. Se ponen a meditar, verdaderamente es justo que yo obre así.
con tal y tal persona en tal y tal situación. Es justo, pero entendiéndolo por las Escrituras, no por la mente de la sociedad, no por el juicio del hombre, entendiéndolo por las Escrituras y preguntándole a Dios todas las cosas. Y cuando el hombre hace esto, entonces entiende que muchas injusticias va a tener dentro, y entonces se va a arrepentir, y se le va a perdonar todavía más, y ahora va a amar más, porque va a entender la misericordia tan extendida de Dios, porque va a entender y va a abrir los ojos y va a ver de dónde Dios me ha librado. Iba con aquel pecado, iba con aquella injusticia dentro de mi corazón y no entendía, era como ciego, y entonces así el hombre va a amar más. Pero el que no hace esta búsqueda dentro de su propio corazón, dentro de su ser espiritual, dentro de su interior, con la lámpara de Dios, que es el espíritu humillado del hombre, el que no hace esta búsqueda, se queda con aquellas suciedades, y no puede darle a Dios el amor verdadero, porque va con cargas de pecado. Y en su accionar, en su vida diaria, en su diario vivir, va con aquel pecado dentro del corazón, va con aquella injusticia y la va a manifestar, la va a expresar de una u otra manera, y esto no será amar a Dios, porque el amor de Dios no consiste en palabras, el amor de Dios no consiste en decirle con la boca que se le ama, porque estos son palabras, sino que el amor de Dios consiste en guardar sus mandamientos. El que me ama, dice el Señor, mi palabra guardará. Y vuelve y dice la Escritura nuevamente, y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Pero cuando el hombre va con cargas de pecado, cuando el hombre va con características negativas en su interior, aunque de pronto no sea un pecado que ejecutó, sino características negativas, que tiene allí de pronto raíz de pleito, raíz de discordia, raíz de pronto de adulterio, raíz, aunque no lo haya cometido, raíz de pronto de envidia, raíz de codicia. Y cuando esta raíz está dentro y el hombre no es escudriñado para arrancarla de sí, en una u otra forma va a salir a la luz. Y cuando esto salga a la luz, el hombre no va a estar guardando la palabra del Señor. El hombre no va a estar haciendo la palabra del Señor, y automáticamente va a estar manifestando falta de amor. Porque el amor consiste en hacer o en dejar de hacer. El amor a Dios consiste en guardar sus mandamientos o en no guardar sus mandamientos en caso del desamor. Y así, cuando hay estas raíces y cuando hay estas características negativas, que el hombre no se ha escudriñado con la lámpara de Dios, no ha hurgado bien allá adentro con la lámpara de Dios, meditando aquello de continuo, entonces el hombre va a ir con aquella raíz lo va a hacer actuar de una u otra forma desatinada, de una u otra forma negativa delante de Dios, y entonces esto va a ser manifiesto delante del cielo como desamor, no como amor, porque el amar a Dios es guardar sus mandamientos. Por eso es que se debe de escudriñar, y por eso es que debe de haber ese clamor, esa súplica, que conforme a la multitud de las piedades del Señor, el Señor borre las rebeliones del hombre. Porque la rebelión del hombre comienza desde que no escucha a Dios para hacer lo que Dios quiere. No se trata de escuchar al profeta mentiroso ni al pastor que anda perdido, como en el tiempo del fin, que la mayoría anda perdido enseñando lo que no conviene, puestos por sí mismo. No, se trata de escuchar al Espíritu Santo buscándolo. Y cuando el hombre no hace esto, ya lleva una rebelión. Lleva otra rebelión, cuando el Espíritu Santo le dice, haz esto y esto y esto. Y el Espíritu Santo le dice, o no se lo puede decir porque el hombre no lo deja, porque no le pregunta, porque no busca escuchar su voz, no busca sus manifestaciones, y entonces el hombre va cargado de rebeliones. Estas rebeliones están escritas, porque dice David, borra mis rebeliones. ¿Qué quiere decir? Que están escritas. Está escrito cada pensamiento, está escrito cada contristar que se le hace al Espíritu Santo, del cual se dice que no contristemos al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Cuando el Espíritu Santo quiere hablar, se le corta. Cuando el Espíritu Santo quiere hacer algo, se le corta. Cuando el Espíritu Santo de pronto quiere ejecutar una obra y no se le permite porque no se le escucha, esto es contristarlo. Esa rebelión se escribe allí en el libro de la persona. Se escribe. Y cuando eso se escribe, y hay una falta con la cual el hombre no puede entrar, esa escritura, ese pasaje de la vida, tiene que borrarse. Si no se borra,
aquel no podrá entrar con esa escritura en su libro, porque cada cual será juzgado conforme a las cosas que están escritas en su libro, en el libro de cada uno, porque así es que dice la escritura, que ve allí Juan delante de Dios, grandes y pequeños. Allí los ve todos para ser juzgados delante de Dios, y dice que los libros fueron abiertos, y después otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, en los libros, en el libro de cada uno. Cada rebelión que se hace, se escribe en el libro de cada uno. Cada cosa que se hace en contra de lo que Dios quería se escribe en el libro de cada uno. Y por eso David reconoce y dice, borra mis rebeliones y lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces la rebelión debe de ser borrada, porque fue escrita. Y entre tanto que no sea borrada, el hombre no podrá estar limpio, sino que estará sucio delante de Dios. Por eso la necesidad de la continua humillación, escudriñándose continuamente delante de Dios. Por eso es la necesidad, y por eso es que los que viven diciéndose que son creyentes, diciéndose que son evangélicos, de fiesta en fiesta, de disfrute en disfrute, de que alabamos a Dios, de que Dios sí nos ama, de que somos la niña de sus ojos, por eso van errantes y extraviados, cargados de muchas iniquidades, porque no saben lo que es vivir delante de Dios humillado, como dice el pueblo, que el Señor dice allí cuando habla acerca de lo que dice el pueblo en el Espíritu, en la profecía de Malaquía, pero el pueblo ni lo entiende así, cuando dice, ¿de qué sirve que oremos a Dios y que andemos humillados delante de Él? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Si lo que sirve es que entendamos que Dios nos ama, porque eso es lo que se entiende dentro, cuando el Señor dice, que ellos dicen, ¿de qué sirve que oremos a Dios y que andemos humillados delante de Él? O sea, que el Señor está diciendo que esta es la necesidad que tiene el hombre, de que continuamente esté escudriñándose en oración y de que continuamente ande humillado delante de Él. Y entonces, al decir, ¿de qué sirve esto? Es que entiende en su corazón, entiende en su mente que el Señor lo tiene como la niña de sus ojos, que el Señor lo tiene como el buen amado, porque hace toda buena obra. Y entonces estos son los que cantan y danzan y se la pasan de cántico en cántico, pero de escudriñarse con la lámpara de Dios no tienen nada, de escudriñarse con la palabra de Dios no tienen nada, de buscar en Dios la iniquidad dentro de sí mismo, de buscar en la presencia de Dios no tienen nada. Por eso es que el Señor manda a estar humillado. Y este es el ejemplo que vemos en David, el ejemplo que se ve en David, es el ejemplo que el Espíritu Santo pone para que cada uno se limpie y para que sea borrada la rebelión de todo hombre, y para que sean limpiados los pecados de todo hombre, para que sean perdonados, y para que entonces el hombre, ahondando más y más y más en sus raíces que tiene negativas, ahondando más y más en sus características negativas que tiene, cada vez las vaya puliendo todas aquellas cosas con la ayuda del Espíritu Santo, porque lo primero es entender, reconocer, y después entonces el Espíritu Santo ayuda a esa limpieza, entonces ordenando al hombre lo que tiene que hacer y demás. Así entonces el hombre será limpio. De lo contrario, va lleno de injusticia, cargado, y allí escrito en su libro un cúmulo de cosas que el hombre no entiende que están escritas, y entonces Dios las sacará a la luz, porque así dice. Tú pensabas que dice cuando el Señor viene a juzgar al pueblo, y dice que le dice, tú dice, con los adúlteros era tu parte, tu lengua componía engaño, y contra el hijo de tu madre hablabas infamia, hablando del hermano creyente. Y dice, pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. ¿Qué quiere decir? Que piensa el hombre que Dios es como él. Piensa el hombre que Dios está de acuerdo con sus obras, que está de acuerdo con su pensamiento, porque no se ha escudriñado. Pero el Señor dice, te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. ¿Qué quiere decir? Le mostrará el Señor lo que está escrito de todas aquellas cosas que hizo como rebelión, y lo que está escrito de todas aquellas características negativas que lo hacían pensar de una forma negativa delante de Dios y actuar de una forma oscura delante de Dios. Entonces el Señor en el final le mostrará escrito en su libro lo que estaba escrito, y cuando el hombre refute, en el cielo hay video y todo está grabado de todo lo que se hizo y de todo lo que se habló. Y por eso el Señor dice, pero te reprenderé y la pondré delante de tus ojos. ¿Qué quiere decir? Que mejor es escudriñarse antes de llegar, que
tener que llegar a ese momento, porque no es que todos van a llegar a ese momento van a llegar los que van a ser juzgados, porque ese es el juicio para los inicuos, ese es el juicio para los que se fueron con mucho pecado. Pero entonces es mejor escudriñarse antes, para no tener que llegar a esa situación. Es mejor que el Señor lo reprenda a uno mientras esté en vida, porque aún hay oportunidad para todo aquel que esté entre los vivos, porque hay esperanza para que sea limpio, para que sea perdonado, para que sea edificado. Entonces es mejor escudriñarse en su corazón, meditar en su corazón cada uno, estando en su cama, y pararse de ese descanso de todas esas obras inicuas, para que entonces pueda Dios borrar todas esas rebeliones y limpiar al hombre de todas esas cosas y irlo librando de todas esas características negativas y raíces negativas que tiene, para que entonces el hombre vaya libre de todas esas cosas. Esta es la oración que hace David. Esta es la oración que el Espíritu Santo enseña que se debe de hacer. Es oración de clamor y súplica. Es un espíritu contrito y humillado que va continuamente contrito y humillado. Como dice, que el pueblo dice, ¿de qué sirve que oremos a Dios y andemos humillados delante de Él? Bueno, entonces sí que se debe de ir humillado delante de Él todo el tiempo y orando a Dios en todo tiempo por sí mismo y por los demás. Y este será limpio, este será libre de toda rebelión, y este será purificado y limpiado, tanto él como sus vestiduras, para honra y gloria de Dios. Gloria a Dios.